Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Una vez más, cada vez me toca agradecer a Dios por estos himnos elegidos, porque mientras lo escuchaba, como que es un retrato de nuestra realidad como familia, personal, la realidad de salud, la realidad de nuestro país. Nosotros necesitamos a Dios y su palabra es eterna, su palabra es constante. Gloria a Dios por eso, que podemos contar con ella. Acompáñame a orar. Oh Padre, venimos delante de ti, Señor, no derrotados, sino triunfantes, alentados, porque tú obras a pesar de nosotros. Tú obras a pesar de las circunstancias y siendo Dios soberano sobre las circunstancias. Gracias, Señor, porque aunque esto no nos queda claro, tú nos dejas tu palabra, tú nos mostraste a tu Hijo, tú nos dejas a nuestros hermanos para que unos a otros nos animemos, nos alentemos, recordando estas verdades. Señor, yo te pido que hagas la obra que tu palabra tiene prometida. Y te pido que tú prepares nuestros corazones para que nosotros le saquemos provecho. Que salgamos alentados, que salgamos dispuestos a ser vulnerables, a mostrarnos quebrantados si es necesario, porque confiamos en ti y no en nosotros. Todo esto lo pedimos para tu gloria. Úsame, Señor, con fidelidad y que sea solamente tu mensaje el que sea recordado y que transforme vidas. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Al mensaje de hoy le hemos puesto el título Defendiendo con amor el Evangelio de la Gracia. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver alguna vez en la televisión o en alguna película uno de estos personajes que le llaman pacificadores, también le llaman algo parecido como interventores de crisis o algo así. Y estos personajes lo usan cuando hay un terrorista o simplemente una persona que está amenazando con hacerse daño a sí mismo. Para mí es fascinante cómo estas personas vienen y de la nada empiezan y no escatiman recursos hasta que logran lo necesario. El personaje o los personajes que pretendían hacerle daño a alguien o a sí mismo, de repente cambian de opinión. Qué alivio cuando esto puede suceder. Pablo está haciendo algo similar en este punto de la carta a los Gálatas, en su defensa del Evangelio de la Gracia. Él está viendo a sus hermanos a quien él predicó, son hermanos gentiles que no vienen de procedencia judía, y ellos abrazaron el Evangelio de la Gracia y él se gozó con ellos en esto. Pero de repente ellos han creído otra cosa, que para estar bien con Dios se necesita hacer obras rituales. Se necesita judaizar. Y esto es terrible. Esto tiene un peligro mortal y eterno. Así que ya Pablo ha usado su rol de teólogo, exponiendo las verdades del Antiguo Testamento en este caso. También él ha disertado como el mejor de los abogados, pero ahora hace un movimiento sorprendente para mí. Él abandona todo eso y recurre a algo que es igualmente necesario, pero que se me había escapado de mi vista si lo pensaba. Pablo recurre a mostrarse sensible y vulnerable y a mostrarse amoroso con estos hermanos, a recordar el afecto que existe entre ellos. Así que el Salmo 85:10, a mí me gusta cómo lo recoge, hablando del carácter de nuestro Dios, dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y esto es en referencia a Jesucristo. Es en Jesucristo que tenemos un balance perfecto. Hay un balance entre presentar la verdad y hacerlo con amor. Así que Pablo en este pasaje nos recuerda que para corregir
y defender la verdad no hay que perder la sensibilidad y la compasión. De hecho, nosotros debemos, como dice Pedro, santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En esta sección, Pablo nos va a demostrar cómo se hace esto con 4 maneras llenas de amor y sensibilidad. En primer lugar, Pablo les ruega que sean como él. Miren el versículo 12, la primera parte. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pablo está a punto de darle una orden. Él dice que se hagan como yo, pero él dice, yo les ruego. Y esa es una faceta que muchas veces ignoramos, que corresponde a una autoridad piadosa. Nosotros podemos ser autoridad y podemos imitar a los proverbios, que tenemos a un padre rogándole a su hijo. Nosotros podemos ser como Pablo. Si ustedes examinan sus cartas, están llenas de ruego. Ruego, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, dice también otro de los apóstoles. Y es lo que Jesucristo mismo también ha hecho. Es algo que nosotros podemos utilizar como padres que estamos criando a niños en la disciplina y amonestación del Señor. Es un recurso al que podemos acudir. Nosotros podemos rogarle que por favor hagan lo que conviene. El legalista religioso no lo hace. En cambio, solo exige. Pablo les ruega como a un hermano, porque ellos son hijos de su Abba, Padre. Por eso dice, os ruego, hermanos, en esta parte. Es un llamado a imitarle en su actitud de hacerse como ellos. En Hechos 13, lo que ha pasado es, repasando un poco cómo se enteraron del evangelio estos amigos, estos hermanos, que Pablo y Bernabé fueron invitados a una sinagoga judía para compartir la palabra, y ellos, navegando la escritura, le mostraron cómo está Jesucristo ahí presente. Y cuando él llega en el capítulo 13 del libro de Hechos, que leeré para ustedes, al versículo 38 y 39, hablando de Jesucristo, voy a leer la traducción en la Nueva Biblia de las Américas, dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, de Jesús, les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Lo que está diciendo Pablo aquí es, todos somos iguales. Ustedes judíos no podían ser justificados por ser judíos. Y ustedes gentiles que estaban escuchando ahí, son iguales que nosotros. Somos exactamente la misma cosa. Todos necesitamos de perdón. Todos necesitamos de salvación. Todos necesitamos la misma solución y está en Jesucristo. Es solo creer en Él. Ninguna práctica religiosa puede lograr esto. En esta misma carta, Él lo expresó mejor en el versículo 2 de Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, la verdad del Evangelio de la gracia demuestra genuina compasión cristiana. Y esto es diferente a lo que los judaizantes están haciendo. Él se pone al nivel de ellos. Pablo tuvo que dejar atrás las restricciones ceremoniales de la ley mosaica que decían que no podía juntarse con ningún gentil. Porque él hizo suyo el Evangelio de la gracia. Él se hizo gentil a los gentiles, digámoslo así, para ganar a los gentiles. Él hizo a un lado las ventajas de ser del pueblo de Dios, simplemente porque esa es la verdad. En 1 Corintios 9:19, él dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo fue diligente en aterrizar la suficiencia del Evangelio de la gracia para salvar y para llevarnos a la santidad.
Decirle eso que él le dijo, háganse como yo, es como decir, libérate de las ataduras innecesarias del prestigio, de la religiosidad, de los logros y las apariencias externas, porque el evangelio de la gracia es suficiente. Preguntémonos entonces, a la luz de esto, ¿de qué me debo despojar yo para hacerme como los que necesitan la buena noticia de salvación? ¿A qué punto conviene que yo descienda para alcanzar a lo que Dios me está poniendo enfrente? Fíjense que Jesucristo, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo para servirnos. En nuestra propia casa, cuando nosotros pecamos delante de nuestros seres queridos, ahí Dios nos está dando una bellísima oportunidad para decirle, ¿sabe qué, mi hijo, mi hija? ¿Sabe qué, compañero de trabajo? Por eso yo también necesito de un Salvador. Por eso se requiere el Espíritu completo de Dios mismo habitando dentro de mí para que maneje mi voluntad, porque yo no quiero. Yo también necesito. Yo me estoy poniendo al mismo nivel que ellos. Es tan diferente de verlos por encima del hombro a aquellos a los que tenemos que predicarle. Puede suceder un día que esas mismas personas que nosotros estamos compartiéndole el evangelio, un día caigan en el engaño, Dios no lo quiera, de decir, bueno, yo estoy en una mejor posición, porque mientras ustedes se dicen ser cristianos, nosotros estamos haciendo esto o aquello. Nosotros estamos interesando en el bien social, nosotros estamos yéndonos de misiones, agradar a la gente, estamos interesándonos realmente por los demás, no como ustedes. Es mi oración que nosotros podamos decir, recuerda cómo yo me ponía a tu mismo nivel, porque esa es la verdad. Hazte como yo, hazte humilde. Cuánto necesidad de arrepentimiento me muestra Pablo en esta sección para poder hacer esto. Así que en primer lugar vimos que Pablo les ruega que sean como él, en cuanto él se hizo como uno de ellos. En segundo lugar, Pablo les recuerda con cuánto amor les recibieron al principio. Completando el versículo 12, la parte final dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Todo lo que hicieron los Gálatas fue beneficiarle, vamos a verlo en un momento. Así que no se crean que yo estoy reprendiéndole en venganza. No, si todo lo que ustedes han hecho es ningún agravio me han hecho, no me han hecho nada malo. En contraste, si seguimos en el capítulo 13 del libro de Hechos, los judíos sí le hicieron daño. Ahí desde el versículo 42 hasta el 52 usted puede leer que ellos le expulsaron de la ciudad. En Hechos 14:19 le apedrearon y le dejaron por muerto. Los versículos 13 y 14 en la Nueva Versión Internacional se escucha un poco más claro. Dice, como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Así que él no solamente llegó, Pablo, maltratado, sino que también llegó gravemente enfermo. Dice, a causa de una enfermedad del cuerpo. Algunas de las interpretaciones es que Pablo estaba afectado de malaria, que probablemente cuando desembarcó en esta región, él contrajo esta enfermedad gravísima con dolores, con fiebre y demás, y que tuvo que desplazarse a esta nueva zona donde están estos hermanos, que era más alta, unos 1100 pies por encima del nivel del mar, y al ser más fresca podía estar mejor, tener episodios de alivio. Otra interpretación dice que pudo ser que él tuviera epilepsia, donde tuviera momentos de ataques. Otros dicen que puede ser que él estuviera afectado de los ojos. De hecho, más adelante parece que está implicado eso, que sí. Pero sea cual sea la situación, lo que queremos ver es que era algo visible.
Y veamos que dice que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo está afectado, pero su respuesta fue aprovechamiento para anunciar el evangelio. Y este es el punto en el que yo tuve que preguntarme, ¿es así que yo reacciono cuando Dios me manda una dificultad, una debilidad de mi enfermedad? ¿Acaso yo aprovecho cuando estoy un poquito mejor para proclamar la noticia de salvación? ¿O lo uso como una excusa para frenarme? Es justo cuando Pablo está menos idóneo externamente para ser un heraldo del reino de Dios, que él aprovecha y proclama fielmente el evangelio de salvación. Así que yo veo la providencia de Dios que me tocara examinar este pasaje. Es obvio que Dios orquestó este padecimiento de Pablo. ¿Por qué nosotros dudamos que Dios está también orquestando el coronavirus? Cada dificultad, hoy mismo, la tristeza de ver a nuestros hermanos enfermos, hay una oportunidad de gracia ahí que Dios está usando para su gloria y para el bien de muchos. Dice versículo 14, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Porque en el mundo de la antigüedad, una persona que estuviera visiblemente enferma, lo que primero llegaba a la mente es, este está bajo castigo de Dios. Es la lógica que usaron los amigos de Job cuando él estaba enfermo. Es la pregunta que le trajeron a Jesús, que si ese ciego había pecado, ¿quién había pecado? Es lo que pensaron cuando a Pablo le picó una serpiente, que si era por algo mal que él había hecho, estaba bajo maldición. Pero los Gálatas, sorprendentemente, no reaccionaron como pensando así. Dice que antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pudiendo rechazarle, siendo eso lo lógico, eso no fue lo que sucedió. Es evidente que ellos se centraron en el mensaje de salvación. Fue tan impresionante, tan necesario, que la respuesta fue amar a Pablo, recibirle como lo mejor, como si fuera un ángel. Eso es sinónimo de mensajero de Dios, como a Jesús mismo. Y es que la fidelidad del mensaje es lo que tiene promesa, no el mensajero. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos más por nuestra fachada externa que por la fidelidad al mensaje que tenemos que proclamar, que el mundo necesita escuchar de nosotros? Era tanta la satisfacción de los Gálatas con Pablo por el mensaje de salvación que él les trajo, que dice en el verso 15, lleno de sorpresa, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ellos estaban tan felices y gozosos. Esta palabra satisfacción significa bienaventurado. En el libro de Hechos lo vemos, porque cuando Pablo le proclama la palabra, los gentiles en el capítulo 13-14 dice, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Pero la pregunta diagnóstica que trae Pablo es, ¿a dónde se fue este gozo? ¿Ustedes estaban vueltos locos conmigo? ¿Ustedes me recibieron como Jesucristo mismo? ¿Qué pasó? Y dice que era tanto el amor que ellos pudieron haberse sacado los ojos, si era posible. Esa era una expresión en ese tiempo, como de que cuando tú quieres tanto apoyar a alguien que tú haces cualquier cosa, que tú no escatimas recursos para eso. Porque los ojos son lo más crucial de nuestros sentidos. ¿Y cómo se explica un cambio tan drástico? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Y va al extremo de decir, y es que soy enemigo de ustedes. Y es que su gozo por Pablo había desaparecido porque su costosísima libertad en Cristo estaba siendo acallada por los judaizantes. Más adelante Pablo en Gálatas 5:1 dice, estén firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos a yugo
de esclavitud. Cada vez que a estos hermanos, los judaizantes, le demandan que cumplan los ritos de la ley, ellos se sienten deshechos, ya no pueden estar bien con Pablo. Yo lo comparo a como que nos descubran un cáncer muy fuerte y tengamos la dicha de conocer a una autoridad médica, un especialista en cáncer, y él, tras darle un tratamiento, nos dice que estamos totalmente libres de ese cáncer. Y por eso nosotros estamos pero súper contentos con ese especialista. Pero de repente, los miembros de un club de comida te dicen: no le creas a ese sinvergüenza. ¿Cómo que tú estás libre de cáncer? Eso no existe. Tú tienes que pasarte la vida comiendo esta dieta en específico, porque el cáncer va a acabar contigo. No, ese es un irresponsable que te dice eso. Imagínate entonces la frustración que tú sientes con ese que te dijo que tú estabas sano. Y es simplemente que tú le has creído a una diferente autoridad. Tú le has creído a otro intérprete de la realidad. Así que tú desprecias. Eso fue lo que pasó con Pablo. Ellos han creído que no es cierto que estamos bien con Dios simplemente por confiar en lo que Cristo ha hecho. Que hay que hacerse como un judío. Que hay que hacer cosas extras para estar bien con Dios. Y se sabe que nadie puede cumplir la ley. Y es que Dios sabe que la única base objetiva para saberme dichoso de este lado de la eternidad solo se encuentra en su evangelio de la gracia. Otra vez traigo una pregunta. ¿Cuál es una actitud mía que está acallando o apagando el gozo de mis familiares, de mis hermanos de la fe, de mis conocidos? ¿Cuál es esa práctica religiosa de la cristiandad que yo le estoy haciendo creer que si no la hacen no están bien con Cristo? Hay muchas cosas buenas que estamos llamados a hacer como cristianos, pero para estar bien con Dios solamente es el arrepentimiento y la confianza en Él. Estamos llamados a vivir una vida santa, pero no como requisito, sino como resultado. Más bien persigamos que la gente mantenga fresco esa buena noticia. Que se recuerden el gozo de quitarse ese lastre, esa carga pesada de tener que hacer obras religiosas para estar bien con Dios, porque es una mentira. Por otro lado, nuestra inmadurez espiritual, sin que haya alguien que nos reprenda en ella, sacrificialmente mostrándonos el evangelio, nos hace pasar de querer a nuestros ojos a considerarlos enemigos. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso en Efesios Pablo dice que él sigue ministrándole para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en el versículo 19 vamos a ver de qué se trata esto. Les adelanto, se trata de perseguir la santificación de aquellos que han escuchado el evangelio. Ahora, precisamente cuando dice me he hecho pues enemigo, significa que Pablo está deshecho. Esta oposición, esta posible murmuración que lo han echado a menos, los judaizantes lo han presentado como un engañador de un falso evangelio. Él está casi llorando de dolor por el cambio de afecto. Rechazar la salvación por gracia es para Pablo ser enemigo de él, porque él se identifica totalmente con esta verdad. Yo reflexiono además que hablar la verdad en amor es un antídoto para las falsas enseñanzas y un medio digno para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso cuando dice por deciros la verdad, lo que eso significa es por mantenerme veraz, por mantenerme en la verdad. Resuena Efesios 4:15 cuando dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces, Pablo viene en la carta completa mostrándonos cómo defender la verdad,
pero nos enseña que la verdad no puede estar separada del amor, de la sensibilidad, de la compasión. Es la verdad en amor. Al mismo tiempo, los cristianos no estamos llamados a ser populares, sino fieles. Si cada vez que las personas se hacen nuestros enemigos vamos a cambiar la doctrina, nunca compartiremos el verdadero evangelio. De modo que hemos visto que Pablo ha usado afecto respetuoso y sensibilidad en un balance para defender el evangelio. En primer lugar, Pablo les ruega que sean como él, en cuanto él se hizo como uno de ellos. En segundo lugar, Pablo les recuerda con cuánto amor le recibieron al principio. Veamos en tercer lugar que Pablo les resalta las marcas distintivas del celo correcto. Dice, versículo 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Fíjense que él dice, tienen celo, ni siquiera le dice su nombre, los judaizantes. Porque Pablo reconoce que la estratagema que está detrás de esta oposición es Satanás, no es la persona. Él sabe quién es su verdadero oponente. La palabra celo se refiere a un marcado interés por alguien, a un afán, a una pasión. Vemos que el religioso ritualista tiene un interés, pero no es para bien. Por contrario, ellos quieren que haya desunión. Ellos quieren vencer dividiendo. Ellos conquistan por división. Ellos promueven la discriminación, la diferenciación entre hombre y hombre. Bueno, no es lo mismo. A mí no me venga con que tú aceptaste a Cristo si tú no eres judío. A mí tú no me digas que tú eres cristiano si tú no eres católico romano. A mí no me digas que tú eres evangélico si tú no eres reformado y bautista. O sea, ellos quieren ponerle en la élite, sumarle algo más, diferenciar, como que hay alguna diferencia entre un humano y el otro. Pero ellos lo que quieren es apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Ellos nos engañan en perseguir cierto mérito delante de Dios solo para sentirse validados en su grupo. A través de halagos y de palabras seductoras quieren separarle de Pablo y con eso del evangelio verdadero y por lo tanto de Cristo. Esa es la realidad. Ellos quieren apartarle de la comunión verdadera para que se interesen por ello. Es muy fácil cuando se interesan por ti y te acomodan el mensaje que tú quieres escuchar. Lo difícil y la bendición es que alguien se mantenga fiel a la verdad para hacerte bien. Pablo se hizo como ellos para llevarlo a Cristo solo por gracia. Pero ellos, desde su pedestal, quieren atraerlos a ellos. Quieren que se conformen a su élite, a su grupo. En resumen, eso es lo que busca toda religión humana. Así que abre los ojos cuando alguien se interese mucho por ti, si no es para llevarte a tu Salvador, a Cristo. Se parece mucho a los procesos electorales. La gente te llama con insistencia, te busca, te invita a reuniones, a comida, pero una vez ya le validaste su posición, se olvidan de ti. Más adelante, en Gálatas 6:12, Pablo va a hablar esto. Cuando dice que todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución. Ellos no quieren ser vistos como sectas. Ellos no quieren que se le quiten los privilegios en el imperio romano que tienen por ser los judíos. ¿Cómo es eso de que tú crees en Jesucristo? ¿De dónde sale eso? Y esto me pasaba a mí en lo personal antes de venir a Cristo en el Evangelio de la Gracia. Eso me impedía incluso considerar lo que pudiera decir un evangélico. En mi país yo prefería ser de la élite religiosa que está en mi país, ser un católico romano que ser como yo lo veía, un disparatoso evangélico que no está en el poder. Qué pena y qué estrategia de Satanás conmigo. Hoy tenemos la tentación de congregarnos en iglesias evangélicas incluso,
por las razones incorrectas y no la fidelidad a la palabra. Por eso en nuestra iglesia nosotros no alentamos la codependencia entre nosotros, sino más bien la cristodependencia, que busca servir a los demás. Nosotros queremos que la gente sigan, imiten y vivan para Jesucristo, y no para sí mismo, pero tampoco para los pastores, tampoco para nuestra comunidad, tampoco para nuestra denominación, tampoco para una doctrina específica, sino para la persona, para el Salvador, el que sí dio la vida por ustedes. Gloria a Dios por eso. Y es que el reino de Dios solamente lo pueden apreciar aquellos que reconocen no tener méritos para entrar en él. Y si tú estás aquí sin Cristo, y si tú crees que en algún momento Dios te va a aceptar porque simplemente tú no has sido tan malo, o simplemente esto no importa, o tú estás confiando en una religión, yo te pido que deseches esa mentira y vengas y abraces el evangelio de la gracia. Esa palabra evangelio quiere decir la buena noticia, que se entiende por la mala noticia de que Dios nos creó para un propósito. Vivir para Él, sirviendo a los demás, y que esa sea nuestra felicidad. En algunas de esas cosas nosotros no lo estamos haciendo nunca. Quizás estamos siendo religiosos, pero tristes. Entonces necesitamos un Salvador que nos regale su vida y que pague nuestro infierno para que tengamos ahora una relación en la que queremos servir a Cristo. No que debemos, sino que queremos, anhelamos, vivimos para Él. Ven a Cristo y ven ya. Él dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. El celo correcto lo puede definir Pablo porque él ya se había equivocado. En Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero el celo correcto es un interés para que alguien venga a Dios. Eso es mostrar celo en lo bueno. Y Pablo tenía ese tipo de celo por ello. Pero es un celo que debe ser siempre, que no puede ser hipócrita, no solamente cuando estoy presente con vosotros, dice él. Así que hermanos y hermanas, no seamos apáticos con la persona a la que le ministramos. Le presentamos el plan de la salvación y lo soltamos en banda, dicen en mi país. Ya, me olvido de ti. Ah, tú no te santificas, tú no vienes a la iglesia. Ese es tu problema. Ayudemos unos a otros a tener una relación personal con su Salvador. Hasta aquí Pablo, entonces, ha traído afecto y sensibilidad. En primer lugar, Pablo les ruega que sean como él. En segundo lugar, Pablo les recuerda con cuánto amor les recibieron al principio. En tercer lugar, Pablo les resalta las marcas distintivas del celo apropiado. Y sin ser menos importante, veamos por último, en cuarto lugar, que Pablo les recalca su profundo amor por ellos. Él le dice, escuchen, hijitos míos, oigan el amor en esas palabras, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es un amor íntimo, tierno. Él le llama hijito, es un término en el Nuevo Testamento que usa Juan, el mismo Jesucristo lo utilizó. Pablo solamente lo usa aquí, pero Pablo se entiende padre espiritual de estos hermanos. El término, interesantemente, también denota inmadurez. Estos son los hijitos, los niños que en los sermones pasados vimos que fueron liberados, que ya no necesitaban el ayo, el pedagogo, la supervisión de tutores y curadores. Esa no es la idea no es que tú vuelvas a la esclavitud, que tú vuelvas a necesitar. Se necesitó de la Trinidad completa, búsquenlo en su casa, Gálatas 4, del 4 al 6. El Padre mandó el Hijo para que habite el Espíritu Santo para que seamos libres de esa dependencia, que no sea una realidad más. Pero Pablo está frustrado. Dice que él vuelve a sufrir dolores de parto. Él está usando aquí la imagen de una madre
que se ve necesitada de regresar a tener labores de parto otra vez. Digan ustedes, las hermanas que están embarazadas, qué alivio describe Juan capítulo 16, 21, que dice que ese dolor tan angustiante desaparece cuando nace el niño. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es lo que está experimentando Pablo aquí. Pablo está viendo que salió mal, que voy a tener que pasar por el dolor de nuevo, que es necesario, que debo hacerlo otra vez. Se supone que si es habitado por el Espíritu Santo va de gloria en gloria madurando, no para atrás. Y eso es lo que está viendo con los hermanos que han seguido la mentira de los judaizantes. Él está angustiado por la desesperación de que sus hijos en la fe han sido negligentes con las verdades del Evangelio. Ahora, lo curioso del amor que Pablo enseña aquí, del amor sacrificial, es que es un amor informado. Él sabe la lucha que tiene que tomar, pero él no se resiste. Él dice, de nuevo sufro estos dolores. Pero también él tiene la perspectiva de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Dice que vuelve a sufrir. Así que él no se mueve a un área de mayor eficacia. ¿Cuántas veces yo me encuentro tirando la toalla diciendo, no, que no hay forma, vamos a dedicarle este tiempo a otra persona? Eso no es lo que hace Pablo. Con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestra esposa. No dejemos la toalla, no dejemos de luchar. Él dice que hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que nosotros tenemos razones para padecer con ánimo y con sentido. Es un milagro que solamente Dios puede obrar, que sean formados en su imagen. Porque Dios me salvó precisamente para que Cristo sea formado en mí. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo no me puedo tampoco quedar satisfecho con un ticket al cielo. Yo no me puedo quedar satisfecho con que ya el hermano o la hermana aceptó a Cristo. Yo necesito luchar para que el hermano viva una vida de santidad. Así que tengamos también mucho ojo como iglesia con esas jornadas de evangelización que no conectan a la persona con una iglesia local en el que en el contexto de los unos a los otros nos ayudemos en santidad y que le conecten con el Salvador, con una relación personal con Él. Es con esta mente que podemos vivir para su gloria. Y finalmente él termina expresando, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Con eso de que quiere estar ahí, él reconoce de que no hay nada como estar cara a cara con alguien que te necesita. Que es frustrante estar a distancia. Y yo puedo entenderlo porque mi trabajo secular, digámoslo así, yo trabajo remotamente resolviendo problemas. Y es verdaderamente frustrante, porque hay cosas que se resuelven con un abrazo, con una mirada, con una expresión, con una sonrisa, que no puede ser. Pongámonos en los zapatos de nuestro pastor Daniel, que desde México está consolando hermanos, alentando, dando consejería, batallando con estos novatos que están de pastores aquí con ustedes. Pastorear en la pandemia no es fácil tampoco. Así que en lo personal también puedo verlo. Y es por eso que él dice, él es honesto, él se muestra vulnerable, él no anda fingiendo. Y esto es un ejemplo para nosotros, con nuestros hijos, con nuestros familiares. La estoy pasando mal, mi hijo, ora por mí. Él dice, yo quisiera estar ahí, cambiar de tono, ya no subir la voz como lo estoy haciendo en esta carta. Él está angustiado, eso es lo que significa estoy perplejo. Él está incluso dudoso de la salvación. Por eso la urgencia con ello. Es un estado de angustia mental en la que tú ya no sabes qué hacer. Ya tú lo has tratado todo. Eso es lo que significa aquí, estoy perplejo. Él no sabe qué hacer, él está perturbado. Él ya ha apelado de todas formas, lógica, teológica, y ahora apeló con el amor. Así que, ¿qué le queda hacer Pablo? Quédense con nosotros.
Él retoma la lucha. En los siguientes capítulos Él sigue disertando. Y ese es un ejemplo para nosotros. Pablo terminó la carta. Pablo no tiró la toalla. Y es una reprensión a mí en lo personal. Mis queridos pastores me han reprendido porque en mi personalidad a mí no me gusta ministrar por teléfono, estar remoto. Pero ellos me dicen, reconoce que Dios está poniendo eso, úsalo. Dios está también utilizando eso para su gloria y el bien de todo el mundo. Gloria a Dios por el Dios que tenemos, por su fidelidad. Él es bueno todo el tiempo. Aprendamos de Pablo. Él agarró la mejor de las circunstancias y la aprovechó. Él ministró fielmente en la peor de las circunstancias también. Así que el ministerio fiel no espera un momento, circunstancias ni personas idóneas, porque eso no existe. Ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo o donde quiera que nos toque servir, creamos a Dios y seamos fieles. Mostrémonos vulnerables, presentemos la verdad con amor, creámosles a Dios. Nosotros somos habitados por el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra y no nosotros. Nosotros somos esos pacificadores. Nosotros podemos utilizar cualquier recurso porque Dios es fiel. Nosotros no somos superhéroes. Nosotros podemos confesarnos impotentes y depender de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de Pablo. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de tantos hermanos aquí en nuestra iglesia local, que no ponen la excusa de las limitaciones, simplemente ven tu mano y son fieles, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a inspirarnos en ellos, ayúdanos a inspirarnos en tu palabra, ayúdanos a recordar que tu Espíritu Santo mora en nosotros para transformarnos un día a la vez para tu gloria y beneficiar a todo el mundo. Ahora, Señor, ayúdanos que esta palabra sea viva en el resto de esta semana y por los años que tú nos des de vida para servirse a los demás en tu iglesia. Amén.